En este video vamos a trabajar con el lenguaje, la lengua y el habla. Muchas veces se piensan como sinónimos, pero no lo son. Vamos a ver cuáles son las características de cada uno de ellos. Empecemos por el lenguaje. El lenguaje es todo sistema de comunicación, ¿sí?, que está basado en determinadas convenciones o acuerdos, ¿sí? El lenguaje tiene que ver con un conjunto de signos que pertenecen a la misma naturaleza y su función primaria es permitir la comunicación. Hay diferentes clases de lenguaje. Un lenguaje auditivo, que puede ser verbal o no verbal. En el caso del auditivo verbal tenemos la palabra hablada. Y un ejemplo del lenguaje auditivo no verbal serían otros signos como por ejemplo las sirenas, el código Morse, ¿sí?, los saludos. Bien. Otra clase de lenguaje es el lenguaje visual, que también puede ser verbal o no verbal. En el caso del lenguaje visual verbal sería la palabra escrita, y el lenguaje visual no verbal podríamos ver los alfabetos de los sordomudos o los gestos, la mímica, los planos también. También podemos hablar de un lenguaje táctil, que puede ser el sistema braille, ¿sí?, o puede ser también los saludos o las despedidas. Y por último, vamos a ver otro tipo de lenguaje que es el olfativo, que en este caso el ejemplo serían los olores. Bien, entonces, el lenguaje es todo sistema de comunicación. Veamos ahora qué es la lengua, que se conoce como la lengua. Aunque todos los hombres tengan la capacidad de comunicarse que les da el lenguaje, no todos lo hacen de la misma manera. Cada sociedad o cada comunidad estableció un conjunto de signos. Entonces podemos decir que la lengua es un sistema de signos. Se conoce entonces el signo lingüístico. El signo lingüístico está compuesto de un significado y un significante. La lengua, otra de las características, es que es convencional. Es convencional significa que es de cada sociedad, ¿sí? Cada signo, ¿sí?, fue establecido mediante un acuerdo de la comunidad hablante. Por eso decimos que es convencional. Otra de las características es que es un producto social. Es un producto social porque proviene de todos los hablantes de una misma comunidad. Y una última característica es que es pasiva. Es pasiva porque los hablantes no la aprenden voluntariamente, sino en forma pasiva. Esto significa sin darse cuenta de ello. Veamos ahora algunas características de el habla. El habla es la utilización que hace cada individuo de la lengua. Entonces podemos decir que el habla es individual. Es individual porque el acto de usar la lengua no depende de la sociedad en su totalidad, sino que depende de cada individuo. Y otra característica más es que el habla es voluntaria. Dijimos que la lengua era pasiva, en cambio el habla es voluntaria. ¿Por qué? Porque cada sujeto decide cuándo hablar y qué decir. Y veamos por último de qué se trata la norma. La norma
tiene que ver con las tradiciones, ¿sí?, de determinada comunidad lingüística o hablante y con determinadas costumbres. Son las costumbres y las tradiciones. ¿Sí? Entonces nosotros nos tenemos que limitar a determinadas costumbres o tradiciones de nuestra propia lengua, ¿sí?, que tiene que ver con nuestra variedad. Tiene que ver la norma con la norma justamente que seguimos por ser miembros de una comunidad lingüística determinada, ¿sí? Entonces podemos hablar de la norma por lo que se entiende como lo normal o lo habitual de una determinada comunidad hablante.